ponerle aquí. Les recordaba este tema el domingo pasado acerca de qué importante es, como la palabra de Dios nos dice en Romanos 12, donde fue la base de nuestra clase el domingo pasado, transformándonos y dejándonos transformar por Dios en nuestra manera de pensar, es decir, en nuestros pensamientos, en lo que nosotros queremos hacer. Hace rato Sergio en la bienvenida decía, me anima a verlos animados, estábamos entrando con un ambiente distinto en el sentido de que cuántas cosas las notamos, ¿no? El ambiente que puede existir, el ánimo que puede haber en las personas, pero nos damos cuenta justamente de esto, de cómo la palabra de Dios nos lleva a transformar nuestra vida a través de nuestros pensamientos también, acerca de la actitud positiva que podemos llegar a tener, la actitud con la que realmente podemos hacer las cosas. Y quiero empezar con esta frase que es con lo que vamos a iniciar nuestra sesión, ¿no? No dejes que tu cerebro envejezca. Pero estamos hablando de cuestiones espirituales. Trasládalo a todo, ¿no? Esas imágenes son claras, ¿no? Como si fuese un cerebro deshidratado, un cerebro agonizando, un cerebro que ha envejecido físicamente. Pero yo también te diría, no dejes que tu mente envejezca. En este periodo que ha sido difícil, ¿no? No quiero ser reiterativo en el tema del tiempo que llevamos sin tener una vida, podríamos decirlo, normal, que hemos estado encerrados, que hemos estado con ciertos impedimentos sociales, aún ahora mismo que no podemos reunirnos en el salón, que estamos teniendo estas reuniones a distancia. Es bien importante que no dejes que las ideas, que los pensamientos negativos invadan tu vida. Qué importante es, a través de la palabra de Dios, darnos cuenta de que también nosotros, ¿no? Podemos en el ánimo estar decaídos, estar tristes, estar deprimidos. Vamos a hablar ahorita algo bien importante de ese punto. Y que no dejes, hermano, que los pensamientos negativos estén invadiendo tu vida. No dejes que los pensamientos negativos te hagan envejecer en el ánimo, ¿no? No dejes que tu mente se haga vieja, no dejes que tus pensamientos te oxiden la fe. Dios sigue transformando vidas y Dios sigue transformando corazones. El problema muchas veces está en que nosotros dejamos que los pensamientos negativos lleguen a nuestra vida y apagan nuestra fe. Es importante que al mantener tu actitud de no dejes que tu cerebro envejezca o no dejes que tu mente envejezca, también tiene que ver con todas las áreas. Creer efectivamente que Dios puede cambiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Yo te hablaba el domingo acerca de romper esos patrones, de esos moldes, de decir así soy, ¿no? Y no voy a cambiar, así soy y es mi manera de ser. No, yo te animaría a decir, ¿sabes qué? Qué importante es tener la fe de que las cosas van a ser diferentes, de que las cosas van a ser distintas. Y quiero empezar con esta nota que leía en el libro que te compartí, que empecé a leer, acerca de qué importante es la fe. Hay personas, y esto ha sido comprobado científicamente y con esta mujer que escribió el libro Espiritualmente Hablando también. ¿Te acuerdas de la balanza de la fe y la ciencia? Pues justamente lo espiritual ha demostrado, y la ciencia hoy se empieza a involucrar más en estos temas de lo que tiene que ver la actitud y lo que tiene que ver la fe, porque anteriormente creían que el daño cerebral, ¿no?, que alguna persona llegaba a tener, hacía que las personas a su alrededor perdieran la esperanza y sobre todo que se rindieran, que ya no había forma, era intratable, era irreparable un daño cerebral. Y se han dado cuenta que la actitud y la fe de una persona puede hacer, incluso en un derrame cerebral,
en un accidente cardiovascular, en una lesión cerebral traumática o incluso en problemas de aprendizaje en los niños, en la depresión, en la ansiedad, en el trastorno obsesivo compulsivo y en el mismo envejecimiento, las personas se han dado cuenta que realmente lo que la palabra de Dios enseña y la actitud con la que podemos enfrentar las cosas rompe totalmente esquema. Dios sí permite ver milagros, aun que todas estas listas que acabo de leerte, puede ser que la vida de una persona se haya visto involucrada en algo así, pero la fe nos ayuda a creer que todo ese daño que la ciencia en algún momento pensó que era irremediable, hoy podemos decir que muchas veces con con el cambio de actitud que puede haber en una persona, con el cambio de mentalidad que puede haber, es evidente que Dios hace milagros. ¿Y qué tal, no? Yo te decía, no dejes que tus ideas se hagan viejas, ¿no? No dejes que tu ánimo se haga viejo. Lo peor que nos puede pasar es volvernos agrios, volvernos enojones, volvernos apáticos, volvernos críticos de todo. Una señal de que nuestra mente, nuestras ideas, nuestro ánimo va envejeciendo, cuando en realidad te voy a compartir algo que me sorprendió muchísimo y me llenó muchísimo de fe, de pensar que todos los días recibimos de parte de Dios una oportunidad para ser diferentes. Sí, hermano, todos los días. Y vamos a ver por qué. En Santiago, vamos a las escrituras, ¿no? Porque no es una charla motivacional, es ver en las escrituras lo que la palabra de Dios enseña. Y fíjate, ¿de qué manera te exhortaba a que no dejemos que nuestra mente o nuestros pensamientos nos hagan envejecer? En el humor, en nuestra manera de ver las cosas, pero sobre todo en nuestra fe. Pregúntate algo, ¿no? Sobre todo los que tenemos más de 5 años en la fe, más de 5 años conociendo la palabra de Dios. ¿Te has hecho viejo en la fe? En nuestros pensamientos, cuando nos volvemos viejos en la fe, solemos ser negativos e incluso es una característica de limitar el poder de Dios. Y realmente nuestras mentes, nuestros pensamientos, Dios nos ha hecho de una manera tan sorprendente que la manera en que empezamos el día, cuando empiezas arrodillado, cuando empiezas confiando en Dios, el día es muy diferente. ¿Estás de acuerdo en eso? Nuestra mente es capaz de transferir cosas positivas a nuestro cerebro. Al final nuestro cerebro es nuestra parte del cuerpo, pero nuestra mente es capaz de elegir qué cosas queremos desarrollar durante el día. Y ahora sí, en Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Cosas muy importantes que tenemos que ir desmenuzando en las escrituras, ¿no? Primero, cuando Santiago dice, fíjate, es una actitud, uno decide rápido para escuchar, es decir, estar atentos a lo que alguien nos puede decir. Pero también es una actitud y una decisión, ser lentos para responder. Y también es una actitud y una decisión, lentos para enojarse. Quiere decir que nosotros sí tenemos el control de lo que queremos hacer, de lo que queremos decir y de lo que queremos escuchar. Pero donde me quiero centrar es en la siguiente parte. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Es obvio, ¿no? No somos los mismos cuando estamos enojados, cuando estamos alterados. Pero la palabra de Dios hace énfasis. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio.
Es con nuestras mentes, queridos hermanos y amigos, donde realmente decidimos rechazar lo bueno y aceptar lo malo. En nuestros pensamientos es lo primero en donde viene la capacidad que Dios nos da para decidir. Y Santiago lo dice así: así que quiten de su vida todo lo malo, quiten de su vida todo aquello que esté sucio y en su lugar acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Es decir, que uno sí decide, uno en sus pensamientos dice, esto no es correcto, lo tengo que quitar. Uno dice, esto es algo corrupto, no lo puedo permitir. Uno decide, esto es algo inmoral, no lo quiero en mi vida. Dice, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¿Por qué razón? En cambio te dice, no, quita, saca de tu mente, saca de tus pensamientos todo aquello que te impide el crecimiento espiritual. Imagínate en nuestra época, ¿no? Quita de tu mente todos los pensamientos negativos, todos los pensamientos de ansiedad, de miedo, de cobardía. Refúgiate en la palabra de Dios. Dice lo que Dios les ha sembrado en el corazón. Y esta es la parte más importante, porque tiene el poder para salvar su alma. La palabra de Dios nos enseña el camino hacia la vida eterna. El propósito principal que Dios ha dejado todo este gran libro que nos lleva, dice, a salvar su alma. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere la salvación de la humanidad. El problema es que muchas veces nosotros no somos capaces o no queremos hacer a un lado, dejar a un lado todas esas cosas que nos están alejando de Dios, ¿no? Y es aquí lo que yo te decía, que es muy importante que aprendas a rechazar todas las mentiras que el enemigo puede poner respecto a quién eres. ¿Te acuerdas algo que te dije la semana pasada? Qué enorme desafío es pensar a la manera de Dios. Que tú pienses de ti mismo como Dios te ve. Dios te ve como un ser moldeable, Dios te ve como un ser que quiere transformarse, Dios te ve como un ser que quiere estar a su lado, pero muchas veces los engaños del enemigo es tú no sirves, tú no puedes, tú no vas a cambiar. Eso es lo que te he venido hablando en estas dos clases, de la importancia de desintoxicar tus pensamientos, de desintoxicar tu fe, de desintoxicar tu corazón de las cosas y de las artimañas que pueden existir. Es con nuestra mente donde realmente empezamos a decidir seguir las reglas de Dios y vivir en armonía, en paz, aún con las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, si es posible hacerle caso a Dios y decirle, sí quiero vivir en paz, ¿no? Y también es con nuestras mentes, cuando realmente decidimos aceptar la palabra de Dios con humildad, como dice Santiago, y prepararnos para un camino de obediencia. No es fácil. La realidad es que una de las cosas que tenemos que reconocer es que a nuestro cuerpo, nuestra mente, es más fácil el pecado, es más grato el pecado, pero uno decide. Por eso cuando platicamos acerca de patrones que podemos tener en nuestra vida, aún ya como discípulos, es una decisión. Es que cuando realmente una persona quiere hacer las cosas distintas, es ahí cuando uno realmente se pone a pensar, ¿yo realmente quiero cambiar o no quiero cambiar? ¿Realmente quiero someterme a la voluntad de Dios? ¿Quiero poner en orden mi mente, mi físico, mi espiritualidad? ¿O realmente quiero ser como estoy siendo ahora, no? Y algo bien importante es que la manera en que pensamos no solamente va a afectar nuestra vida espiritual, afecta también nuestra mente, nuestros pensamientos hacen que muchas veces, ¿no? Ahorita te das cuenta que muchas veces entra el miedo, entra la inseguridad, hace frío, obviamente empieza el malestar de garganta, empieza el malestar
A lo mejor te sientes medio mormado y luego la tendencia del ser humano ¿qué es? Ya me enfermé, ya me contagié, ya esto. Y solemos pensar más de manera negativa y buscamos eso. Cada mañana que despiertas, y es aquí donde te decía que viene la parte que me emocionaba, ¿no? De estos capítulos que he leído ya. Científicamente está demostrado que cada mañana nuevas células nerviosas nacen en nosotros. Células nerviosas nacen cada día mientras nosotros dormimos. Y entonces es ahí donde viene esa disposición de utilizar esas nuevas células nerviosas para derrumbar todos los pensamientos negativos, tóxicos, faltos de fe que pueda haber en nosotros y reconstruir pensamientos sanos. A veces decíamos, ¿no? No, pues es que conforme vamos creciendo, eh, se nos van muriendo las neuronas y ya no podemos hacer nada. Cuando la ciencia descubre que Dios nos ha dado la oportunidad de renovarnos cada día, existe la explicación de que realmente sí, cada vez y cada día nacen nuevas células que nos hacen tener la esperanza de ser renovados. Y la palabra de Dios dice, cada día renuevas tu esperanza en nosotros. ¿Qué es algo tan importante? Debes entender que tu mente es poderosa. Tu mente es capaz de hacer muchas cosas buenas, pero también malas. Y un comentario que leí, que te lo puse aquí tal cual, ¿no? Tu mente es lo más poderoso en el universo después de Dios. Porque puedes creerte algo que no es real y afectarte. Y dentro del libre albedrío, es real que Dios nos ha dado la oportunidad de decidir entre cosas espirituales, entre cosas positivas, comprobados con la ciencia. Tu mente, es decir, tu alma, tiene un pie en la puerta del espíritu y otro en la puerta del cuerpo. Tú puedes cambiar tu cerebro con tu mente y en esencia, ¿te acuerdas lo que decía Romanos 12:2? Dejen que Dios les renueve su mente. Eso es lo que trata principalmente el tema de renovarnos, de ser diferentes, de empezar este año con una mentalidad, no, y no es solamente como de prepárate más, lee más, sino puedes leer mucho, pero si tus pensamientos no cambian, va a ser más difícil. Si nuestra mente es algo muy, muy importante, ¿no crees que tendríamos que cuidarla? Y Dios nos da la oportunidad de desarrollar a través de su espíritu un plan de las mejores decisiones en nuestra mente, pero sobre todo, hermanos, es algo bien importante. Si tú te estás conectando por primera vez, o si eres alguien que está estudiando la Biblia, o si te han estado invitando, pero no has empezado a estudiar la Biblia, déjame decirte que todo esto que estamos hablando se requiere de una dirección. Y cuando ya estamos, cuando ya conocemos el Evangelio, sabemos que esa dirección es la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no solamente es como, bueno, hoy me voy a levantar y voy a hacer las cosas distintas. Necesitamos esa guía y esa dirección que Dios nos da para poder tomar las mejores decisiones. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Gálatas 2 en el versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a mí mismo, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué puedes ver en las palabras de Pablo? ¿No? Una actitud, una rendición, una confianza totalmente, pero también, ¿sabes qué? Yo puedo ver un Pablo que sentía una confianza del amor de Dios.
Yo puedo ver a un Pablo rindiéndose a la voluntad de Dios. Él decía, mi antiguo yo ha sido crucificado, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, ya no tengo control yo de mí, ya no tengo control de mi cuerpo, es Cristo quien ahora dirige, quien me ahora hace todo en mí. Pero fíjate lo que quiero resaltar es, dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una confianza plena del amor de Dios, que hermanos, esto es algo que no se nos debe de olvidar. ¿Has dudado de que Dios te ama? ¿Has dudado de que Dios tiene algo especial para ti? Yo estoy convencido y constantemente me lo tengo que recordar. Dios me ama tanto, que hizo tantas cosas a mi alrededor, que dentro de la universidad a la que yo iba, se fijó en mí, hizo cosas increíbles para llamar su atención, me enamoró. ¿Cómo no sentirme amado a estas alturas, no? Y estoy seguro que alrededor tuyo también Dios tiene una gran historia, cosas que ha hecho increíbles para ti, pero ¿qué hace nuestra mente? Olvidarlas. Nuestra mente nos hace enfocarnos más en las noticias, en lo difícil, y perdemos de vista nuestra propia salvación. Tú controlas tu mente, no la controla la situación. Tú controlas tus pensamientos, no lo controla alguien en tu casa, no lo controla tu jefe, tú controlas lo que realmente quieres hacer. Y una de las cosas que estoy convencido y que te quiero comentar esta noche es, tenemos que dejar esos pensamientos de que somos víctimas de la situación o somos víctimas de la herencia de nuestra familia. Soy así porque mi padre me hizo así, soy así porque mi madre me hizo así, o soy así porque la vida me ha hecho así. Todos podemos ser transformados. Y la palabra de Dios nos da esperanza, decir, ¿sabes qué? Mi antiguo yo puede ser crucificado. Me puse a recordar toda esta semana, todas las cosas de las cuales Dios me rescató. Y obviamente empecé con muchísima más gratitud de saber, sí, ser cristiano no es que tengas la vida perfecta, pero al menos tienes la confianza y la seguridad de que Dios está contigo. Y eso es algo que no se puede cambiar por nada, ¿no? Gálatas 6:7, fíjate, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿No te das cuenta de que Pablo otra vez vuelve a insistir? Depende mucho de lo que tú estés pensando, ¿no? Cuando piensas, construyes tus pensamientos. Cuando piensas, construyes lo que quieres hacer a tu alrededor. Te lo pondría de una manera muy coloquial. Si tú estás pensando o estás imaginando solo cosas malas, ¿qué es lo que vas a construir? ¿El pecado de dónde viene? ¿El pecado de dónde nace? De pensarlo, de construir ese pecado, de construir esos pensamientos, ¿no? Difícilmente pecas y ay, fue en un abrir y cerrar de ojos, no. Muchas veces cuando uno empieza a construir a través del engaño, a través de la mentira, va a caer en algo fuerte. Cuando uno empieza a construir a través de la inmoralidad, de los malos deseos, va a construir sobre un puente resbaladizo que tarde o temprano puedes caer. Hoy platicábamos de cuando aprendes a manejar, ¿no? Tú estábamos en la comida y salió el tema de cómo manejas, ¿no? ¿Manejas un coche estándar, manejas un coche automático? Y le explicábamos a nuestro hijo cómo. Pero decíamos, mira lo sorprendente que es el cerebro, ¿no? Los que manejamos. ¿A poco le estás diciendo a tu cerebro cada rato, ahora vas a meter el clutch, ahora vas a frenar, ahora vas a... Tu cuerpo en automático fue entrenado y después ya te subes al coche, lo enciendes, metes las velocidades,
vas conduciendo, vas a dar vueltas, sabes en dónde es la luz, la direccional, si tienes que poner las luces intermitentes. Tu cerebro absorbe todo y es capaz de ser entrenado de una manera increíble. También para las cosas cotidianas. Si yo dejo que los pensamientos de una naturaleza pecaminosa ronden en mi vida y estén construyendo puentes, van a construir una muralla. Pero si yo dejo que el Espíritu de Dios construya esos pensamientos, haga cosas positivas, ¿qué voy a cosechar? Vida eterna. Cuando piensas, construyes cosas. Entonces, si si piensas cosas espirituales, ¿qué vas a construir en tu vida? Espiritualidad. Si piensas cosas contrarias, como dice aquí Pablo, la naturaleza pecaminosa, pues es lo que vamos a cosechar, ¿no? No hay de otra. Entonces, creo que una de las cosas que yo les decía, lo que uno tiene que decidir es qué cosas realmente